noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. El temporal triunfo del socialismo en Europa Central y Oriental le debió mucho más al Ejército Rojo que conquistó esas regiones entre 1944 y 1945 que a la voluntad de aquellos pueblos dominados. Pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa dominada por los soviéticos, comenzaron las rebeliones. La primera en Alemania y después de Hungría y más tarde en Checoslovaquia. Pero ninguna sería definitiva hasta que la chispa prendiese en Polonia. A comienzos del verano de 1980, el gobierno polaco anunció una subida generalizada de precios en el país, lo que provocó una serie de huelgas en protesta, dado que la situación del país ya estaba lo suficientemente deteriorada. La reacción de la población se convirtió en preocupante para los soviéticos, particularmente porque el núcleo de comunicaciones de Lublin, clave en el sistema ferroviario que unía Polonia con la URSS, se veía gravemente afectado. Leonidas Brezhnev exigió al gobierno polaco que arreglase la situación, pero el ministro de Interior, Wojciech Jaruzelski, se negó a emplear el ejército, alegando que aquello empeoraría las cosas. Aquel mismo verano, y conforme empeoraba la situación, un grupo de obreros de los astilleros Lenin de Dansk creó un sindicato clandestino al que denominó Solidaridad, de clara inspiración católica y bajo el carismático liderazgo de Lech Wałęsa, un electricista de larga trayectoria contestataria. Los objetivos de Solidaridad parecían lejanos y difíciles. Conseguir el reconocimiento de un sindicato al margen de los sindicatos oficiales que estaban sometidos al Partido Obrero Unificado Polaco, es decir, al Partido Comunista. Sin embargo, para sorpresa de sus modestos fundadores, el sindicato se convirtió en el canalizador del malestar que sacudía a la sociedad polaca. El malestar venía de lejos y hasta ese momento apenas era aglutinado por la Iglesia Católica, que hubo de ser tolerada por el régimen comunista por el carácter profundamente católico de la sociedad polaca. Desde el verano de 1980, e instigado por la Iglesia, comenzó a desarrollarse un sindicalismo católico que tuvo una muy buena acogida entre los trabajadores polacos. El sindicalismo católico oponía su activismo a la praxis comunista, siempre muy recelosa de la autonomía sindical, ya que concibe el sindicalismo como una correa de transmisión del Partido Comunista. Así que el primer año, entre 1980 y 1981, Solidaridad llegó a sumar 9 millones de miembros. Desde entonces comenzó a ser apoyada por los occidentales, particularmente por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, que comprendieron las posibilidades que brindaba para desestabilizar el bloque soviético. También contaba, por supuesto, con la jefatura romana de un polaco llamado Karol Wojtyła, después de casi 500 años de papas italianos al frente de la Iglesia Católica. Aunque a finales de 1981 Jaruzelski encarceló a los líderes del sindicato y decretó la ley marcial en todo el país. Las medidas eran ya insuficientes para detener la explosión de anticomunismo en Polonia. La detención, tortura y asesinato en 1984 del enormemente popular sacerdote Popieluszko mostró la desesperación de los comunistas ante una situación que les desbordaba y que solo sirvió para empeorar las cosas. Para entonces, a Lech Wałęsa ya le habían concedido el Premio Nobel de la Paz. En diciembre de 1990, Lech Wałęsa se convirtió en presidente de Polonia con el 75% de los sufragios. Y tenemos para hablar de este asunto pues a nadie mejor que a don José Luis Orella, experto donde los haya. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, empecemos un poco por el final. Hablábamos de Lech Wałęsa. Normalmente decimos Wałęsa, pero bueno, en polaco, como hablábamos antes de empezar el programa, esa especie de L es una U en realidad, igual que en el caso de Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Lo intentaremos decir lo mejor posible. Bueno, decía que en el caso de Wałęsa, cuando le conceden el premio Nobel, es su mujer quien va a recogerlo, porque lo que Wałęsa temía era que no le dejaran volver, lo cual a Polonia, después de recogerlo, lo cual es una notable anomalía dentro de Polonia y del bloque soviético, donde lo que no te dejaban era salir, pero Wałęsa se había convertido en un tipo tan peligroso que temía que lo dejaran volver. En efecto, y debido precisamente a su popularidad, a la internacionalización un poco de su caso, él sabía de ese liderazgo carismático y de todo aquello que significaba. Él no podía permitirse el lujo de quedarse fuera como una especie de disidente de lujo que se uniría a los múltiples disidentes de la Europa del Este que durante décadas anteriores se habían integrado en Occidente, y por lo tanto él lo que quería era proseguir con ese liderazgo y poner una cara visible a todos los problemas
que estaban sucediendo en aquel momento en la sociedad polaca. No dejar sin voz a una sociedad que estaba sin voz en aquel momento, ¿no? Sin duda ninguna, la personalidad de Lech Wałęsa es una personalidad clave, no cabe ninguna duda, y la historia también hay que explicarla en términos de personalidades fuertes en muchas ocasiones, pero es indudable que es el fondo profundamente católico de la sociedad polaca, del pueblo polaco, el que en último análisis hace posible todo esto. Sí, desde luego hay que tener en cuenta un poco esa gran interrelación de la sociedad polaca con la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta que Polonia había desaparecido como Estado antes de 1918. La Iglesia Católica fue la única institución que mantuvo, preservó y guardó la cultura, la literatura católica y también la fe católica frente a otros países. Por lo tanto, esa unión se había mantenido. Bajo el dominio nazi había pasado lo mismo y ahora bajo el dominio comunista volvía a suceder lo mismo. La Iglesia era la única institución superviviente que mantenía las esencias de la nación polaca en ese aspecto protegidas, y con unas fechas muy previas, que había sido el milenario del bautismo de la nación polaca en el 966 y se había celebrado en 1966. Así que todo eso había producido como una especie de reevangelización de la Polonia comunista de entonces. Fue casi increíble, tratándose de un país comunista, que sucediera esto. Es verdad que había habido algunos antecedentes, pues recordábamos en el vídeo el de Alemania Oriental en junio del 53, en octubre del 56 el de Hungría, en agosto del 68 el de Checoslovaquia, pero no habían sido ni tan duraderos ni de la profundidad que tenía este movimiento. Y a muchos los que quizá, visto desde la izquierda en Occidente, quizá lo que más les llamó la atención fue que precisamente se trataba de los trabajadores, protestando en el país supuestamente de los trabajadores. Sí, en efecto, desde luego la gran sorpresa fue un poco el que de repente se transformase un sindicato, en definitiva, de trabajadores de astilleros, o sea, un fenómeno local, de repente en un movimiento nacional de liberación que abarcaba todo el país y, como hemos dicho, casi llegaba a 10 millones de miembros, ¿no? Aglutinando sectores muy diversos, ¿no? Intelectuales, estudiantes, campesinos, obreros industriales, a todo el mundo, ¿no? Incluso con la salvedad que si oficialmente había 3 millones de miembros de los sindicatos comunistas, quiere decir que muchos de sus miembros tenían doble militancia también en Solidaridad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta para nuestros radio oyentes que son 36 millones de población en la Polonia de entonces. El que un sindicato clandestino tenga casi 10 millones de miembros significa, bueno, que todo el mundo estaba, incluso miembros del propio régimen, ¿no? Podría parecer casi providencial, digamos, que esto sucediera en un país, en Polonia, que acababa de aportar un papa polaco al solio pontificio 500 años después de una ininterrumpida sucesión de papas italianos. Sin duda es algo llamativo. Hombre, desde luego, es, como se suele decir, el Espíritu Santo elige donde quiere un poco su papa, ¿no? Y en este aspecto, desde luego, fue providencial y milagroso, ¿no? Se visualizaba, se internacionalizaba algo que detrás del muro, desde luego, no se tenía constancia de ello. Había habido disidentes, había habido muchas circunstancias, pero desde luego ni los sovietólogos ni los expertos de los países que estaban bajo dominio comunista en la época podían prever un movimiento tipo como Solidaridad. El que de repente los asuntos de Polonia, como del resto de Europa, se internacionalizase, se visualizase a todo Occidente a través de la voz del Papa, de una autoridad internacional, del número uno, del guía precisamente de la Iglesia Católica, era un fenómeno desde luego casi milagroso, ¿no? No se podía callar la voz de los oprimidos, ¿no? El papel aquí del general Jaruzelski es un poco, no sé si decir ambiguo, pero sí cambiante un poco con el tiempo. Ahora bien, es la represión del comunismo sobre el movimiento Solidaridad se ejemplifica muy bien en su actitud hacia la Iglesia, también cambiante según las ocasiones, y en el caso de Popieluszko, por ejemplo, ¿no? Sí, desde luego Jaruzelski tiene en eso como dos perfiles e incluso en la actualidad los mismos polacos no saben cómo tildarlo, ¿no? Para muchos está claro, es un comunista, es un traidor que siempre estuvo al servicio de los soviéticos. Por otro lado, incluso muchos de los comunistas polacos mantuvieron como una cierta línea nacional, es decir, no podemos quitarnos a los comunistas de encima, bueno, pues vamos a intentar transigir y por lo menos tener una línea propia de nacionalcomunismo que nos permita un poco sobrevivir. Jaruzelski
nazi, dentro de la represión fortísima que ejerció sobre Solidaridad. No solo es el padre Popielusco, que es actualmente beato, sino que hubo muchísimos muertos con la aplicación de la ley de excepción y con miles de detenidos en campos de retención de la policía. Impidió una intervención militar soviética que desde luego podía haber aquello causado una mortandad terrible como había sido la Hungría del año 56, ¿no? Efectivamente, y tenemos además la dimensión internacional. Reagan, Thatcher son en aquel momento quienes dirigen los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, aprovechan las circunstancias, lógicamente. Y luego se ha acusado a Lech Wałęsa, por cierto, de ser agente occidental. Bueno, también se le ha acusado de ser agente soviético. Es decir, que ¿cómo ha quedado la cosa en Polonia actualmente? La figura de Lech Wałęsa, porque él fue elegido presidente con el 75% de los sufragios, pero es verdad que su popularidad luego decayó rápidamente, ¿no? Hombre, Lech Wałęsa es un mito, es un hombre, es un mito que quizá después de pasado ese mito extraordinario en el cual él demostró un poco ese liderazgo, casi se tenía que haber un poco retirado. Llegada a la democracia se convirtió, podemos decir, en una cabeza de tribu más, en un líder político, y entró y se enfangó un poco con el resto de los cuadros políticos. Ahí ya se puede decir, ese mito que había unificado a todo el mundo, podemos decir, se desinfló y entonces tuvo sus partidarios y en contra. Ahora es un senador de Plataforma Cívica, participa en manifestaciones, pero curiosamente aquellos que más habían estado a su lado son los mayores opositores a él, ¿no? Bueno, un mito en todo caso. Lech Wałęsa quedará por su labor al frente de Solidaridad, que duda cabe, mucho menos por sus últimos años. En fin, la lucha de un pueblo por su independencia que finalmente logró sacar adelante y conseguir pues, emanciparse del bloque soviético y hacerlo saltar por los aires sobre todo. Don José Luis, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Y a ustedes muchas gracias también por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere.